Cuando los científicos escribimos proyectos de investigación para que sean financiados, normalmente se nos pide que las preguntas que nos hacemos estén en la frontera del conocimiento. Preguntas que al ser resueltas expandan esas fronteras ampliando, por así decirlo, los dominios de lo conocido. Lo sensato como científico o científica que quiere seguir teniendo financiación es escribir un proyecto que ataque esas fronteras por su punto más débil o por el punto que ya has trabajado durante años dejándolo maduro. Sin embargo, hablando con físicos de partículas, te das cuenta de que sus preguntas están a otro nivel. Sus fronteras del conocimiento a menudo están amuralladas y parecen inexpugnables. Por ejemplo, solo conocen un 15% de la materia del universo y el 85% restante es materia oscura, desconocida, pero que debe de existir para que cuadren las ecuaciones que explican el universo. Conocer mejor las propiedades de los neutrinos, unas partículas subatómicas sin carga con una masa pequeñísima, podría derribar alguna de esas murallas que esconden secretos del universo, como la composición de la materia oscura. Para estudiar los neutrinos se necesita filtrar la radiación del resto de las partículas cósmicas, y esto se consigue ubicando los experimentos dentro de montañas que los neutrinos que vienen del espacio sí pueden atravesar, pero otras partículas no. En otras palabras, se necesita un entorno de silencio cósmico. Este silencio cósmico lo consiguen en el laboratorio subterráneo de Canfranc, situado a 800 metros de profundidad bajo el monte Tobazo, en el Pirineo de Huesca. Allí investiga Beatriz Hernández Molinero, una apasionada de los neutrinos desde que estudiaba la carrera de física en la Universidad Complutense de Madrid. Ella está realizando su tesis doctoral, formulando teorías que orientan a los físicos experimentales para diseñar sus experimentos y develar así algunos de los muchos secretos que aún guarda el universo. Canfranc, un pueblo de menos de 1000 habitantes, ha formado parte a lo largo de la historia de un paso natural entre Francia y España a través de los Pirineos. El pueblo es conocido por su estación de tren, parada de una vía de ferrocarril que durante buena parte del siglo XX ha conectado España con Francia. La historia nos dice que durante la Segunda Guerra Mundial la estación de Canfranc fue frecuentada por nazis que venían a por el wolframio que necesitaban para reforzar el acero y así blindar sus tanques y cañones. Ese mineral tan preciado se lo facilitaba Franco por la ayuda que recibió de Hitler durante la Guerra Civil, pero también a cambio de oro que los alemanes guardaban en Canfranc para después distribuirlo por distintas partes de Europa. En la actualidad, la estación de Canfranc es un hotel de 5 estrellas, pero como por lo que sea los hoteles de 5 estrellas no han sido lo mío, para mí el oro actual de Canfranc es su laboratorio subterráneo con silencio cósmico, que con 1200 metros cuadrados es el segundo más grande de Europa. Un oro que, a diferencia del oro nazi, se reparte entre todos en forma de orgullo de formar parte de una sociedad que invierte fondos públicos en combatir la ignorancia y en llevar más allá las fronteras del conocimiento. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Beatriz, pues te tengo que agradecer la experiencia de esta mañana, contar a los que nos escuchan que he tenido la oportunidad de visitar el laboratorio subterráneo de Canfranc, 800 metros de profundidad bajo una montaña. ¿La montaña cómo se llama? Es el del Pico del Tobazo. El Pico del Tobazo. Y es el laboratorio que se llama 2400 porque es la distancia que hay desde frente de la montaña, ¿no? Es la distancia donde están las instalaciones, desde 2400 a la boca del túnel en la salida hacia España. El túnel de ferrocarril conecta España con Francia y a 2400 metros, si entras por la boca de España, te encuentras el laboratorio 2400. Cuando estaba pensando en la posibilidad de visitar el laboratorio que estaba a esa profundidad dentro de una montaña, estaba pensando si yo era claustrofóbico o no.
pero no me he acordado una vez dentro y obviamente no, porque no he sentido nada, ¿no? Sí, a veces sí que tenemos gente que se agobia y la tenemos que sacar. Yo no soy claustrofóbica, entonces tampoco te puedo explicar muy bien si es un sitio claustrofóbico o no. Pero bueno, yo creo que los espacios, una vez que tú estás ahí dentro, yo creo que de alguna manera te olvidas de dónde estás, Sí. ¿no? De que estás en medio de una montaña. No hay ventanas, obviamente, a lo mejor es la cosa que es un poco diferente, pero bueno, a veces cuando estás en sótanos de la universidad además, vamos, al final es un ambiente de laboratorio y yo creo que eso te olvidas de dónde estás. A mí el ambiente me ha parecido muy de película porque nos hemos acercado pues, por un túnel, después hemos entrado una compuerta que lo que hace es ajustar las presiones entre los dos túneles. Porque el laboratorio se encuentra en una galería de comunicación entre el túnel de carretera de Somport, que es una de las vías de acceso a Francia o de conexión entre Francia y España, y el antiguo túnel de ferrocarril. Entonces, una de las galerías de comunicación es donde está el laboratorio. Entonces, hemos entrado por el túnel de carretera de Somport y hay un momento en que hemos girado a la derecha y hemos avanzado por esa galería de comunicación hasta llegar al laboratorio. Como digo, ha sido muy de película, ¿no? Tú con la radio diciendo estoy llegando, te abren una compuerta, te cierran otra, todos los controles que tenéis que fichar y luego una vez que entras dentro, gente con ordenadores manejando aparatos de metros de alto con muchos cables. Sí, hay muchos cables en el laboratorio, eso es verdad. Y bueno, la verdad es que estoy alucinado y todavía procesando toda la información que me has dado, que vamos a intentar contársela a la gente que nos escucha ahora, pues poquito a poco. Vale. Vamos a hablar en lo que tú trabajas, que son neutrinos, de la materia oscura, que es lo que se estudia fundamentalmente aquí en este laboratorio, neutrinos y materia oscura. Contaremos un poco la historia del laboratorio y luego pues que nos cuentes cosas de ti, ¿no? Y quizá podríamos empezar por ahí. Una chica que acaba el grado de física en Madrid, ¿cómo acaba en el valle del río Aragón en un laboratorio subterráneo? Pues casualidad, la verdad, no voy a mentir. Yo acabé el grado de física yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid y lo acabo en el 2019 y luego hago el máster de física nuclear también en la Universidad en la Complutense de Madrid y lo acabo en el 2020. Justo me pilla el año de la pandemia en el máster. Pues me contactan por LinkedIn, creo que soy de las pocas científicas del mundo que ha conseguido trabajo por LinkedIn, que están buscando estudiantes de doctorado para un proyecto que hay aquí en Canfranc, que es el experimento DART, en materia oscura. Y bueno, pues el grupo con el que yo estaba trabajando en Madrid, pues no veía que iban a tener financiación para poder hacer la tesis con ellos y yo quería hacer la tesis y dije... Y a mí Canfranc lo conocía, me gusta, yo esquío, llevaba muchos años viniendo a esquiar a Formigal, que está en el valle de al lado, y por aquí había pasado. Además, da la casualidad de que yo ya había visitado el laboratorio. En las Navidades del 2019, yo vengo aquí con mi familia y hacemos la visita turística a la estación de Canfranc. Y pues nos está contando el guía pues, la estación, la historia... Y luego ya contando un poco qué hay en Canfranc, menciona un laboratorio subterráneo que busca neutrinos o que intenta detectar neutrinos. Y a mí los neutrinos ha sido la partícula que más me ha gustado siempre. Y me giro hacia mi familia y digo, ¿ha dicho neutrinos? Y me dicen, sí, voy a preguntarle. Entonces me acerco al señor y le digo, perdona, ¿has dicho que hay aquí un laboratorio? Sí, digo, ¿y se puede visitar? Dice, sí, puedes solicitar la visita y hacen visitas al público general. Y yo, vale, muchas gracias. Desde las Navidades del 2020, bueno, del 19 al 20, vuelvo a venir aquí a Canfranc a ver el laboratorio subterráneo. Entonces, pues los que ahora son mis compañeros me enseñaron en su momento el laboratorio yo como estudiante de máster. Y justo ese verano, cuando acabo el máster, me contactan. No tiene nada que ver mi visita totalmente personal y particular al laboratorio con el contacto por LinkedIn. Y así acabé en Canfranc. Entonces yo creo que de alguna manera pues era como el destino que tenía que acabar aquí. Era una casualidad, pero sí. En cierto modo tú estabas ya sensibilizada, ¿no? Sí. Con la zona y con el lugar, sí, ¿no? Eso también ayuda porque al final pues venirte a Canfranc, claro. Estás en medio de la montaña, no es un entorno de ciudad ni nada de eso. Pero bueno, como ya lo conocía, me gusta la montaña y demás, dije pues... Me decías que vives en Jaca, está como a 20 minutos de Canfranc, que tiene un poquito más de vida todo el año, ¿no? Es la capital de la comarca y tenemos más servicios. Sí.
Y para mi gusto, pasar de Madrid a Jaca-Bien, de Madrid a Canfranc ya era demasiado. ¿Y no se te ha hecho largo estos 3 años aquí? No, para nada, todo lo contrario. Al final, bueno, también estás metida en la tesis, entonces pues tus días son pum, 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 y no, la verdad que no se me ha hecho largo. Pues la casualidad de que tú estudiando la carrera te gustan los neutrinos o sientes, digamos, cierto interés por los neutrinos que así a primera vista es la partícula subatómica más sosa, entre comillas, porque no tiene carga Sí, y prácticamente no tiene masa, ¿no? ¿Por qué ese gusto por los neutrinos? Porque precisamente, sí, de las 4 interacciones fundamentales solo va a sentir 2, la gravedad, que a niveles subatómicos no tiene importancia, y la interacción débil. Como no tiene carga, no sufre electromagnetismo, y como no tiene color, no sufre interacción fuerte. Entonces sí, de 3, digamos, solo tiene una. Pero eso las hace especiales, yo pienso, porque en vez de sentirlo todo o de ser sensible a todos tipos de interacciones, solo son sensibles a una, que es además la más compleja o la que ocurre con menor frecuencia. Entonces, al final son partículas muy esquivas, muy difíciles de detectar, y digamos, ahí está el reto, ¿no? En intentar pillar a los neutrinos que no se dejan fácilmente. Me estabas contando que los neutrinos son difíciles de detectar y que para eso se necesitan una serie de instalaciones incluso más sofisticadas de las que tenéis vosotros, y que hay una de un proyecto que se llama el HIPER-K, Sí. que de hecho tu beca está asociada, Sí, ¿no?, en cierto modo al HIPER-K. Hace 2 años el laboratorio recibe financiación para la contribución a este experimento. Se llama HK, HyperK, HyperK-Miocande, hay todas esas variables. Y es un experimento que está en construcción en Japón, y del dinero que ha recibido el laboratorio hay parte a contratos, y sí, en concreto mi contrato que tengo ahora como científica en el laboratorio está asociado a este proyecto. Es un tanque de forma cilíndrica de 68 metros de diámetro por 71 metros de altura, que albergará 260 kilotoneladas de agua para la detección de los neutrinos. Todo esto en una mina en Japón, al lado de Kamioka, a 600 metros de profundidad. Será el agujero excavado más grande por el ser humano en la historia. Me parece alucinante, ¿no?, lo que hay que invertir en hacer un experimento. Tú has dicho una cosa clave, que es un experimento en construcción, o sea, en un proyecto para construir un experimento. Y esta es una de las cosas que he aprendido en la visita de hoy, porque lo que me has enseñado es 4 experimentos, 2 que ya están más o menos en marcha, sí, y 2 que están en construcción. Y es que os pasáis años montando ese experimento, y me decías en concreto uno sobre materia oscura, que quizás se termina dentro de... Sí, 2 años, yo creo que en el 2027 acabará. 2027, y una vez que se hace experimento, claro, vosotros trabajáis con probabilidades de que se desintegren unas partículas que ocurren quizá una vez al año. Sí. ¿Cómo lleváis esta paciencia? Bueno, sí, desde luego es un ejercicio de paciencia, pero bueno, es lo que se dice de que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? En este caso aplica perfectamente. Sí, ahí al final tanto los neutrinos como la materia oscura son partículas que interaccionan muy débilmente con la materia. Eso lo tenemos claro por los neutrinos. Con la materia oscura ni siquiera sabemos dónde está ese límite de cuán de pequeña es la interacción. Entonces, pues es esperar, y básicamente lo que intentamos es hacer los experimentos cada vez más grandes. Pero esto es como intentar, pues, tirar un dardo a una diana, ¿no? Eso es probabilidad, y tú quieres darle en el centro. Pues cuanto más grande haga la diana, claro, más probabilidad tengo de que, siendo muy mala, consiga darle en el centro. ¿Y el día que ocurre un evento, esto qué es? ¿Es un pico en el ordenador? Sí, normalmente. Lo que pasa que en general el pico no lo vas a ver el día X del mes Y. Tú vas a ir tomando datos, y luego en tu análisis posterior, en el que vas a tener en cuenta las calibraciones que haces con tu detector, la respuesta de tu detector a cambios, otras cosas que puedes controlar. Imagínate cambios de temperatura, cambios de humedad, todo eso lo tienes que tener en cuenta en tu análisis,
y digamos como que vas limpiando los datos y entonces, ¡pum!, sale el pico. Pero no es algo que de repente veamos el pico y se encienden las campanas y tanto. Claro. Lo ves a posteriori. Entonces, digamos de una manera muy simplista, lo que hay que hacer es crear un bidón grande de un material que en Japón es agua, aquí teníais gas xenón, y luego una serie de detectores y de aislantes, Sí. y entonces una vez que está eso montado, que puede tardar años, esperar ese momento. Eso es. Entonces, para que la gente se haga una idea de lo que significa esto, me ha sorprendido mucho este experimento que tenéis con argón, Sí. que habéis tenido que cambiar la fuente de argón, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco ese experimento. Pues ese es el experimento... Ese es DART in RDM, el antiguo RDM. RDM viene de Argon Dark Matter, es un experimento de búsqueda de materia oscura con argón líquido. El 1% del aire que respiramos es argón, entonces si tú quieres rellenar una vasija de 1 tonelada de argón, pues coges el aire, le quitas, o sea, te quedas con la parte de argón, lo metes en la vasija y lo enfrías para pasarlo a estado líquido. Cualquier partícula que interaccione con el argón te va a emitir luz. El argón emitirá luz, entonces con unos sensores de luz lo recoges. Es lo que pasa, que tú el argón lo has sacado de la atmósfera. Y en la atmósfera hay una cosa que se llaman rayos cósmicos, que son estas partículas que vienen de los confines del universo a velocidades muy altas. Entonces llegan y se chocan con los átomos o las moléculas de la atmósfera. Entonces en ese choque el argón 40, que es el isótopo estable, te lo pueden transformar en argón 39. Entonces, cuando tú sacas el argón de la atmósfera, un porcentaje va a ser argón 39. Entonces, tú al meter 1 tonelada, un porcentaje, vas a tener ahí unos cuantos núcleos de argón 39. Y el problema del argón 39 es que es radiactivo. Entonces, en tu vasija vas a tener una fuente emisora de partículas. En cuanto esa partícula empiece a viajar, digamos, dentro del tanque de argón, el argón va a empezar a emitir luces. Y tú ya no sabes si esas luces te las está emitiendo porque el argón que tú has metido está emitiendo partículas o porque está volando la partícula de materia oscura y la has pillado. Entonces, para una nueva fase, siguiendo esta línea de búsqueda de materia oscura con argón líquido, en el laboratorio del Gran Sasso, en Italia, que es otro laboratorio subterráneo, quieren montar un experimento de 20 toneladas de argón líquido. Ya no lo puedes hacer con argón atmosférico. RDM demostró que el argón atmosférico no es suficiente, entonces ahora lo quieren hacer con argón subterráneo. Para eso, en Colorado, en Estados Unidos, están sacando argón de pozos subterráneos, se lo llevan a Cerdeña, en Italia, donde lo refinan, lo mejoran en argón 40, que es el estable, y aquí en Canfranc lo que hemos hecho ha sido reacondicionar la antigua vasija de RDM para convertirla en el experimento DART in RDM. Entonces, la parte de DART lo que va a hacer va a ser mirar o cuantificar cuánto argón 39 hay en ese argón subterráneo que se ha mejorado y se hará como un control de calidad de todos los lotes de producción antes de meterlos en el experimento que va a estar en Italia. Entonces, digamos que ese argón líquido nos va a servir como un chivato de que ahí están pasando unas partículas que pueden ser neutrinos o materia oscura, pero claro, eso tiene que estar en un sitio súper aislado. Y tú me has enseñado que además de estar el laboratorio bajo tierra, pues está rodeado de plomo, cobre o distintos materiales. Para evitar que, digamos, que ahí no llegue nada a ese argón que no sea algo que tú le metas. En el caso del argón no le estás metiendo nada porque el argón es búsqueda de materia oscura, entonces consiste en que la materia oscura está flotando a nuestro alrededor y va a conseguir atravesarla. Va a llegar en algún momento. Eso es. Los experimentos como el experimento NEX o CROSS del laboratorio, que es desintegración doble beta sin neutrinos, ahí sí metemos nosotros dentro de alguna manera lo que queremos, pero en el caso del argón no. Eso me lo había explicado, dice, yo meto un núcleo y digo, bueno, ¿cómo metes un núcleo? Lo coge con unas pincitas. No, es más, si metiésemos un núcleo no acabaríamos en la vida, porque en el caso del xenón 136, un núcleo tardaría en desintegrarse 10 a la 28 años. Entonces, si yo cojo un núcleo con unas pinzas imaginarias, hay que esperar un poquito. Tendríamos que estar aquí más tiempo que la edad del universo, entonces sería imposible. Pues lo que hacemos es, en vez de meter uno, metemos muchos. Ajá. Concreto 10 a la 28 para que sea una vez al año. Y en ese caso, lo que hacemos, los neutrinos no los vamos a poder pillar en nuestro laboratorio
porque están volando a nuestro alrededor, pero como las dimensiones de nuestro laboratorio no son lo suficientes para meter estos grandes tanques de agua, estudiamos los neutrinos desde otro punto de vista. Entonces lo que hacemos es generar o poner las condiciones necesarias para que haya procesos en los que aparezcan estos neutrinos y a través del proceso saquemos información de ellos. Entonces, de nuevo, por ir recopilando, porque esto es una información muy compleja, yo la he visto, pero creo que la gente al escucharlo le puede costar, ¿no? Por recopilar un poco todo. La gente que trabajáis en partículas subatómicas, uno podría pensar que se utilizan instrumentos muy pequeños para ver cosas muy pequeñas. Y es todo lo contrario, se utilizan cosas enormes, tanques con gases, tanques con líquidos y un sistema de computación muy grande también. Sí. Tenéis ordenadores ahí apilados. Sí. Se utiliza una infraestructura que es como, no sé, una atracción de feria, sí, para una vez al año ver un evento que podéis interpretar como de un neutrino o de materia oscura que está alterando algo, ¿no? Eso es. Digamos, la física que desarrollamos aquí es lo que llamamos de eventos raros. Eventos raros es que ocurren con muy poca probabilidad. Entonces, si lo haces muy pequeñito, no lo vas a ver en la vida. Entonces, básicamente consiste en hacerlo lo más grande posible para así aumentar la probabilidad de verlo. Entonces, por eso tenemos estos grandes tanques de agua, de gas, de líquido, de lo que sea. Y lo que haces es rodearlo por todos lados de sensores, porque el efecto, que ya sea electrones, luz, calor, el efecto que se produzca dentro de tu gas, de tu líquido, lo tienes que extraer de alguna manera y va a ir en todas las direcciones. Entonces, básicamente se rodea, tenemos que imaginarnos como todo el tanque rodeado de miles de sensores que te extraen la información. Vale. Como decíamos, hay dos líneas de trabajo, materia oscura y neutrinos. Vamos a hablar un poco de la materia oscura, que es una materia que se supone que está ahí para sí, que salgan un poco las cuentas, ¿no? Mejor dicho, imposible casi. Sí, el 28% del universo tiene que ser materia oscura, porque si no, la estructura a macroescala del universo no nos cuadra, las curvas de rotación de las estrellas en las galaxias no nos cuadra, incluso hay procesos de colisión de estrellas que la información que conseguimos ver a través de la materia visible no nos cuadraría, no deberían de estar colocadas o distribuidas de esa manera, si no es porque tiene que haber algo más, lo que pasa es que no somos capaces de verlo y por eso le llamamos materia oscura, porque no interacciona con la luz. Entonces, para poder explicar muchas cosas del universo necesitamos que el 28% del universo sea materia oscura. Si hablamos a nivel de materia, el 85% del universo es materia oscura. Y solo el 5% del universo es lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, el universo, si nos imaginamos una tarta, pues el 5% es la materia ordinaria, el 28% es la materia oscura y los restantes energía oscura. Tú, con los trabajos que estás haciendo ahora y con lo que estás leyendo de lo que se está haciendo a nivel científico, a nivel mundial, ¿tú ya estás convencida o la comunidad científica está convencida de que la materia oscura existe, que ya no es una teoría? Efectivamente, la materia oscura tiene que estar ahí, lo que no sabemos es en qué forma está. Simplificando muchísimo, de qué tamaño y de qué forma y cuánto pesa cada una de las canicas que conforman la materia oscura. Porque vosotros veis eventos que solo se pueden interpretar con la materia oscura. Esto que me comentabas antes, ¿no? De este depósito de argón. Sí. Yo estaba pensando que, claro, nosotros cuando montamos un experimento en biología tienes un experimento control y luego pues a veces tienes como un gradiente, ¿no? Pues mira, pues con las condiciones A, B y C y luego el control. Pero claro, vosotros con la infraestructura que tenéis no podéis hacer esas réplicas. No, lo que se parece al control es lo que llamamos calibración de los detectores. Que tú, por ejemplo, metes una fuente radiactiva dentro de tu detector y entonces esa fuente va a emitir radiación. Y tú sabes el tipo de radiación, sabes la energía de la radiación y eso te sirve para calibrar los sensores. Entonces, por ejemplo, en el argón tú sabes que este nivel de luz equivale a este nivel de energía, porque yo lo he calibrado. Entonces, cuando yo vea una señal que no sé de dónde viene, si me está dando este nivel de luz, corresponde a este nivel de energía.
pero no podemos hacer control con otro tipo de cosas. Además, a los niveles a los que estamos o lo grande que son estas infraestructuras, en general también a nivel global, el esfuerzo es hacer uno o hacer dos. Uno el que lo ve y el otro el que lo comprueba, pero no puedes gastar... O sea, ¿cuántos tanques de 20 toneladas de argón líquido puedes hacer con el argón que tenemos? Claro. Y me decías que hay como unos 15 laboratorios subterráneos en el mundo, con lo cual se supone que hay 15 o menos laboratorios donde también se preguntan cosas sobre la materia oscura. Sí. ¿Qué laboratorios son un poco los pioneros en esto? El laboratorio más importante en Europa, vamos a decir, es el laboratorio del Gran Sasso, que está en Italia y es uno de los pioneros. Ahora mismo está en construcción en China el que va a ser el laboratorio más grande del mundo. ¿Sabes que en China siempre hay algo en construcción que va a ser lo más grande del mundo? Pues en cuanto los chinos se han puesto las pilas un poquito en esto de física subterránea, digamos, pues tenían un laboratorio y ahora ya, digamos, lo han ampliado y está en construcción un laboratorio nuevo y será el laboratorio más grande. Y luego en Estados Unidos hay otro laboratorio y en Canadá hay otro laboratorio. A nivel de laboratorios subterráneos, lo importante es tener en cuenta dos cosas. Uno, el tamaño y dos, la profundidad. Canfranc no es un laboratorio muy profundo, tampoco es un laboratorio muy grande, pero somos el segundo más importante de Europa. Y sí, en el resto de laboratorios del mundo hay grandes experimentos, tanto de neutrinos como de materia oscura. Sí. Hay que decir que este laboratorio está subvencionado por el gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y luego el Ministerio de Ciencia. Somos una ICTS, o sea, esto nació en el año, la historia del laboratorio se remonta al año 85, cuando 4 investigadores de la Universidad de Zaragoza, los hermanos Ángel y Julio Morales, José Ángel Villar y Rafael Núñez Lagos, decidieron utilizar el antiguo túnel de ferrocarril para meterse en la montaña y empezar a hacer física subterránea. Los buenos resultados les permitió ir al ministerio y decir, mira, hemos conseguido esto, pero necesitamos un agujero más grande. Y entonces, aprovechando las obras del túnel de carretera, se construyeron los laboratorios actuales. Y desde el 2010, el laboratorio es lo que se conoce como una ICTS, es Infraestructuras Científico y Técnicas Singulares. Esto es un conjunto de instalaciones que dependen del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que el Ministerio considera únicas por algo. Básicamente no todas las universidades de España pueden tener un laboratorio subterráneo o no todas las universidades de España pueden tener un acelerador de partículas o un telescopio o lo que sea. Entonces se construye uno y que todas las universidades y centros de investigación tengan acceso a esas infraestructuras. Y eso es un poco el concepto de ICTS. ¿No tienes la sensación de que, por lo menos a nivel de España, este laboratorio no es tan conocido como otro centro de investigación, por ejemplo, el CENIO de cáncer en Madrid, ¿no? Volviendo al ejemplo mío propio que te he contado al principio, yo estaba en la Universidad Complutense, estaba en cuarto de carrera y yo no había escuchado hablar del laboratorio subterráneo de Canfranc nunca. Y fue en una visita cultural a la estación cuando me entero. Sí es cierto que al final la física es una rama muy amplia y esto es pues, una parte de la física, pero bueno, sí que es verdad que no se conoce mucho y de aquí también hay que decir que el laboratorio en los últimos años está haciendo un esfuerzo en divulgación para pues, aumentar y expandir el conocimiento. Sí. Cuando se hacen encuestas por ahí se dice que los científicos están muy bien valorados por la sociedad, quizá al mismo nivel que los médicos, y en la otra punta están los políticos. Pero dentro de los científicos yo tengo esa sensación, ¿no? Que hay campos en los que la gente lo valora más, gente, por ejemplo, que trabaja con el medio ambiente, con problemas de plásticos en los océanos, con curar el cáncer, tiene una visibilidad que quizá vosotros, porque a la gente le cuesta mucho entender lo que estáis haciendo y para qué, no tenéis, ¿no? También hay una cosa, digamos, nuestro hándicap principal, yo creo que es que lo que hacemos es investigación básica. La pregunta que oigo todos los días es ¿para qué sirven los neutrinos? ¿Para qué va a cambiar cuando descubramos la materia oscura? Es una respuesta que no puedo dar ahora, pero lo que sí dice la historia o demuestra es que todos los avances en investigación básica han tenido una aplicación a posteriori en la sociedad. Lo que pasa es que lleva su tiempo.
Hay miles de ejemplos. Yo, por ejemplo, comento muchas veces cuando Einstein gana el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, yo no le conocí, pero yo pienso que no estaba pensando en las placas fotovoltaicas, pero las placas fotovoltaicas, que ahora son una forma de energía renovable, vienen de un efecto a nivel cuántico que, pues, porque a Einstein se le ocurrió. Si no, diríamos, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué te das cuenta a posteriori, no a priori? Hay que tener en cuenta que estos experimentos llevan la tecnología al límite, porque los niveles de sensibilidad, las condiciones especiales que necesitamos, no es algo que tengamos en nuestra casa o que incluso no nos puedan. Hay muchas veces que no nos lo pueden ofrecer la industria. Entonces, es como retorcemos un poquito la tuerca de la tecnología. A veces es un poco de investigación dentro de la investigación. Eso es. ¿No? Entonces, los neutrinos pueden no servir para nada pasado mañana, cuando digo pasado mañana es 10 años, 20, 50. Pero todo el desarrollo tecnológico que necesitamos para ver a los neutrinos con la sensibilidad que necesitamos, con la resolución de energía que necesitamos, puede contribuir a cualquier otra cosa. Antes me comentaban, ¿no?, el ejemplo de cómo el estudio de partículas subatómicas pues, puede ser utilizado, por ejemplo, para aumentar los límites de detección en radiodiagnóstico de tumores, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? En concreto en el experimento NEX, es un experimento que necesita una resolución espacial. Tiene que ver 2 electrones de forma muy clara y los tiene que diferenciar uno del otro. Y os podéis imaginar pues, el tamaño de un electrón. Entonces, esa resolución espacial se ha trasladado a tomografía por positrones, que lo que tú tienes que ver son 2 rayos saliendo de un punto y, digamos, triangular la posición a partir de esos 2 rayos. Y eso permite, pues, mejorar la resolución a la hora de definir la geometría de un tumor, porque a la hora de hacer una radioterapia lo mejor es que esté bien definido dónde tienes que irradiar, porque si no puedes irradiar 2 centímetros más para allá y esos 2 centímetros están perfectos y te los estás cargando. Esto que estás contando yo creo que es una de las cosas claves en la ciencia, ¿no? Que la ciencia o la producción científica no está solo en el resultado final, sino que está en el camino. Lo que más es aprendiendo por el camino la experiencia que tienes, porque esa experiencia rápidamente se distribuye por todos lados. En este sentido, para mí hay un ejemplo clarísimo que es el Internet. Y el Internet surge de la red de distribución de datos que necesitaban en el CERN. Venga ahí a colisionar cosas y los detectores miraban muchísimos datos y esos datos tenían que salir, toda la comunidad, todos los científicos que estaban analizando esos datos tenían que ser capaces de acceder. Claro. Y crean eso. Y de repente y ahora lo que tenemos es un móvil que puedes mirar el tiempo en la otra punta del mundo. Ese es muy buen ejemplo. En el experimento este que me hablabas, el experimento NEX, que trabaja con gas xenón, ¿no?, enriquecido, empezó en una reunión en Valencia en el año 2000 con 1 kilo de gas xenón. Ahora mismo ya trabajáis con un tanque de 100 kilos de gas xenón y me decías que quizá pues para, no sé, dentro de X años a lo mejor pues se aumenta la cantidad de kilos de xenón y a lo mejor en el 2040 sale una publicación donde está el resultado de esto. Entonces, claro, yo te preguntaba, pero claro, desde el año 2000 hasta el 2040, que puede estar el resultado que vais buscando, vais sacando publicaciones, ¿no? Sí. En cada paso lo que tú haces es mejorar la tecnología, a lo mejor desarrollar nuevos sistemas de calibración, desarrollar nuevos sistemas para medir tu fondo, caracterización de materiales y todo eso lo vas publicando y vas viendo cómo tú pues, vas mejorando la tecnología. Claro, imagina, o sea, si estamos hablando de que este experimento a lo mejor pues, empiece a funcionar año 2030 y tengamos resultados, si los tenemos en el 2040, durante todo ese tiempo ha cambiado mucho la tecnología. Claro. Y tú tienes que ir día a día mejorando e impulsando el cambio de la tecnología para que sea mejor, para que alcances la sensibilidad que tú quieres. De nuevo, yo creo que eso me parece fundamental que la gente lo sepa, ¿no? Que cada avance metodológico que uno se da cuenta que necesita, eso al final se publica, aunque no sea el resultado final. Eso es. Y eso, en cuestión de minutos, llega a todas las partes del mundo y se pueden beneficiar a otra gente y hacer que avance el conocimiento, ¿no? Digamos, hemos empezado a hablar de la materia oscura, ahora vamos a adentrar un poco en los neutrinos.
y me hablabas que los rayos cósmicos que nos llegan del espacio cuando chocan contra la atmósfera, pues se desintegran en partículas y que una de estas partículas son los neutrinos, y me ponías un ejemplo de la cantidad de neutrinos que nos están atravesando el cuerpo continuamente, que a mí me ha roto un poco ahí los esquemas. Cuéntame esto. No solo vienen neutrinos de la atmósfera, de estos rayos cósmicos, el Sol emite neutrinos, básicamente tenemos fuentes de neutrinos por todos lados, cuando mueren las estrellas también emiten neutrinos, y básicamente, pues si sumamos Sol y atmósfera y demás, tenemos unos 100.000 millones de neutrinos atravesándonos por la uña al segundo. No, sí, bueno, por la uña es como una unidad de superficie. Le decimos la uña, pero vamos... Si lo ponemos a nivel del cuerpo sería la locura, claro, ya, ¿no? Por centímetro cuadrado, o sea, son 100.000 millones de neutrinos a centímetro cuadrado al segundo. Y cuando nos atraviesan, quiere decir que, bueno, están ahí, nosotros estamos en medio, pero no les estorbamos. Claro, es como si tú eres vacío, como un queso gruyère. Estás lleno de agujeros, básicamente para ellos tú eres vacío y pasan de largo. Y solo uno en toda tu vida interaccionará con un átomo de tu cuerpo. Interaccionará y no te pasará nada, ni te enterarás, por supuesto. Hay miles de partículas interaccionando con tu cuerpo constantemente. Pero lo que significa es que si pusiésemos un tanque de agua, vamos a suponer que nosotros somos agua y que pues de media pues 70, 80 kilos de agua, pues veríamos un neutrino en 80 años. Estas son las dimensiones. ¿Te refieres a que detectaríamos que interacciona con un átomo? Claro, que la detección es la interacción del neutrino con el átomo de... Bueno, el agua no es un átomo, pues ya sea el oxígeno o el hidrógeno. Entonces veríamos y veríamos una señal en nuestro detector en toda nuestra vida. Se podría decir que los neutrinos pasan de puntillas por todos lados y uno muy de cuando en cuando tropieza con un Efectivamente, átomo, ¿no? Sí. También tener en cuenta que el neutrino normalmente entra por una punta de la Tierra y sale por la punta contraria, sí. Y no se ha enterado de que atravesó por la Tierra casi. Claro, precisamente por esa propiedad se habla de que los neutrinos pueden ser en el futuro los mensajeros cósmicos, ¿no? Porque pueden atravesar planetas, pueden atravesar estrellas. Sí, puede ser una de las aplicaciones, digamos. ¿No? En algún momento somos capaces se puede detectar fácilmente. Claro, ¿no? El problema es que imagínate, pues, que, no sé, de alguna manera, imaginando, tú encriptas algo en forma de neutrinos y tú lo lanzas. Pero es que, claro, es que para tú detectar esos neutrinos que tú estás lanzando, eso es ¿qué necesitas? ¿Un tanque de 260 kilotoneladas de agua para pillar el mensaje? Pues claro. Entonces, pues que no sé si eso irá muy lejos o no. Obviamente, a saber cómo es la tecnología de aquí a 200, 300, 400 años. Tú estás ya, digamos, terminando tu tesis y he visto que tienes algunas publicaciones. Anoche me estoy mirando algunas y, bueno, son duras, con unas fórmulas matemáticas bastante complejas, pero sí que entendí que, por ejemplo, distingues propiedades de los neutrinos y en cuanto a unas capacidades de oscilación o algo así, y como distintos tipos de neutrinos, ¿no? Porque el neutrino no es una cosa uniforme, hay distintos tipos. Eso es, sí. Hay 3 tipos de neutrinos, en realidad: neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico, y cada uno está asociado a su compañero, el electrónico al electrón, el muónico al muón, el tauónico al tau. Y sí, una de las propiedades se observó hace ya unos años, que los neutrinos oscilan, y es que, digamos, inicializas como neutrino electrónico, pero al cabo del tiempo o al cabo de los metros, si a lo mejor tú lo detectas, ya no lo estás detectando como electrónico, sino ahora es tau, tipo tau, y no sé cuántos metros más para allá es tipo muónico, y van cambiando. Eso es una de las propiedades que ya se conoce de los neutrinos, pero hay otra propiedad muy importante también, en la dirección en que siguen muchos experimentos aquí en Canfranc, que es si los neutrinos son partícula y antipartícula al mismo tiempo. Y uno de los artículos que yo tengo también es otro método de ver si el neutrino es partícula y antipartícula. Ese es el de neutrinos del fondo cósmico. Eso es. Porque
Bueno, hay una cosa que es el fondo cósmico de microondas, que a lo mejor les suena más a la gente, no lo sé. Pero bueno, antes, cuando en las televisiones analógicas, si te quedabas sin señal y había ese ruido, parte de ese ruido es el ruido del universo. Es como el eco del Big Bang. Y es que en 380.000 años después del Big Bang, los fotones escaparon. Y entonces se quedó como ese eco de fotones en el universo, y es el fondo cósmico de microondas. Y hay lo mismo para los neutrinos. Pero ocurrió, el fondo cósmico de neutrinos se generó 1 segundo después del Big Bang. Entonces, podemos ir más atrás en el tiempo. Con los fotones solo podemos saber qué pasó 380.000 años después. Si cogemos los neutrinos del fondo cósmico, podemos saber qué pasó 1 segundo después del Big Bang. Y es muy importante qué pasó ahí, porque nosotros estamos aquí. Y la teoría del Big Bang dice que debería de haber la misma cantidad de materia que de antimateria. Y es decir, que por cada electrón se creó el antielectrón, por cada protón se creó el antiprotón. Y cuando la materia se encuentra con su antimateria, se aniquilan. Entonces, si imaginamos pues, creación, se encuentran todos, aniquilación, creación, aniquilación, creación, aniquilación. ¿Cómo es posible que haya un universo y que estemos nosotros aquí? Esto de la antimateria ha sido una de las cosas que te he preguntado ahí abajo, porque es una de las cosas que me cuesta entender, pero me decías eso, ¿no? Que al final el universo tiene que estar en equilibrio. Si se genera una masa con una carga, tiene que haber una masa con una carga negativa. Contraria. Y la explicación tú dices que puede estar en los neutrinos. En los neutrinos. Eso es que tendría que haber la misma cantidad, es lo que dice la teoría. La realidad es que nosotros miramos a nuestro alrededor y no vemos la misma cantidad de materia que de antimateria. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es materia. Son electrones con carga negativa, protones con carga positiva. ¿Dónde están los antielectrones? Esos electrones con carga positiva y esos protones con carga negativa. Pues la solución o la hipótesis que tenemos es que los neutrinos, en ese primer segundo de vida después del Big Bang, el primer segundo de vida del universo, pudieron inclinar la balanza o favorecer la producción de materia en contra de la de antimateria. Entonces ya no habría un 50 ceros infinito de cada una de las dos, sino está un poco desbalanceado, 49,999 antimateria, 50,0001 materia, todo se aniquila y lo que tenemos es el 0,001% que los neutrinos han favorecido. Pero para eso, neutrino y antineutrino tienen que ser lo mismo. Y es una de las propiedades que nos queda por determinar. La física nuclear y la física subatómica es dura de entender, pero por otro lado me parece muy apasionante el pensar que puede tener una utilidad para entender el universo, Sí. pero luego puede tener una utilidad también para resolver un problema cotidiano, como puede ser pues detectar un tumor por radiaciones, ¿no? Sí. Y ya te digo, me da un poquito de rabia que vosotros los físicos nucleares o subatómicos no tengáis esa visibilidad, porque yo creo que la gente se espanta un poquito, ¿no? Cuando... Sí, es verdad que nosotros siempre lo intentamos hacer pues, lo más accesible posible, el lenguaje pues bajarlo a tierra, por decirlo de alguna manera. El problema también muchas veces es que cuando tú intentas explicar algo, y claro, a veces la gente dice, uy, pero esto no me cuadra, no sé qué, o es muy difícil de entender. Claro, porque te estoy contando una parte. Yo puedo bajar más. El problema es que normalmente bajar más va acompañado de matemáticas. Ya. Y claro, y aquí es donde ya la cosa empieza a fallar en la comunicación. Sí, yo creo que también la gente busca un poco el sensacionalismo. Imagino tú en conversaciones con amigos o con familiares empiezas a hablarle de esto, de lo que pasó un segundo después del Big Bang. No tardarás mucho en preguntarte, ¿tú crees que hay vida en el universo? Sí, puede ser que salga... Lo que pasa es que yo ahí tampoco puedo decir mucho, o sea, todos son probabilidades. ¿Cuál es el universo? Es muy grande, pero bueno, aquí también habláis vosotros más de esto, porque como el laboratorio también tiene esta parte de biología, pues de vez en cuando entro en contacto con biólogos o biotecnólogos y toda esta rama. Y claro, yo también les hago preguntas y no está muy... Hay como demasiados condicionantes también por la parte de biología para que... Conversaciones interesantes con una copita de vino por delante, ¿no?
Pues una cosa que no me ha quedado clara es que, bueno, tengo claro que buscáis un laboratorio subterráneo para encontrar unas condiciones a las que le llamáis condiciones de silencio cósmico, porque filtra todo lo que no sea neutrinos. Eso es, ese es el objetivo. Vale. Con la montaña filtramos los rayos cósmicos, los muones, y luego vamos poniendo sucesivas capas. Con el plomo paramos los rayos gamma. Con el cobre solemos parar parte de la radiación que puede tener el plomo. Con veto de rayos cósmicos, si algún muón se nos ha colado, que se nos ha pasado el filtro, nos lo chiva. Ya entiendo. Entonces es como un filtro para quedaros con lo que os interesa estudiar, que es eso es. Los neutrinos y la materia oscura. Yo aquí siempre pongo un ejemplo. Es como intentar ver las estrellas de día. Si tú ahora te pones a ver las estrellas, bueno, hoy está muy nublado, como suele ser típico en Canfranc, pero cuando sale el sol, si tú intentas ver las estrellas no vas a ver ninguna, no porque no estén ahí, sino porque es de día, entonces la luz del sol te está enfocando y te ciega frente a la luz más tenue de estrellas más lejanas. Tienes que esperar a que se haga de noche, a que desaparezca la fuente principal de luz, y entonces empiezas a ver cosas que son más tenues. Pues esto es lo mismo, tienes que meterte en la montaña y en todas estas condiciones es como ir apagando todas las luces para que esa pequeña luz, esa pequeña señal de materia oscura o de neutrinos seas capaz de verlo. Muy buen ejemplo, entendido. Antes hablabas de los muones, antes me comentabas que los muones son las partículas principales de los rayos cósmicos, que es como si fueran los primos mayores del electrón, ¿no? Sí. Son las partículas secundarias. El rayo cósmico en general son protones y cuando se produce el choque, lo que producen son estos muones, que son lo que ahora mismo nos está lloviendo constantemente y que es como encender la luz de la habitación. No vas a poder ver nada, o te los quitas de en medio o no hay forma. Una de las cosas que me ha llamado la atención, uno de los experimentos que tenéis funcionando en el laboratorio subterráneo de Canfranc, es uno para realmente validar o contrastar otro experimento que se había hecho en Italia, el Dama Libra, que hasta ahora me decías que son los únicos que han conseguido detectar la materia oscura. Y esto me parece muy interesante porque es como alguien ha encontrado algo muy relevante, pues básicamente aquí estáis haciendo lo mismo para ver si esto es verdad o no. Y esto lo hacéis, digamos, también en colaboración con ellos mismos o no, lo hacéis en paralelo, se genera cierta tensión ahí como nos estáis poniendo en duda. O... Claro, el caso de Dama Libra es un caso especial. En general en ciencia siempre hay un experimento y otro que lo contrasta y suelen ir bien de amigos y todo correcto. El problema con Dama Libra es que es el único experimento que dice que ha visto materia oscura. Pero hay otros muchos experimentos del mundo buscando materia oscura y no la encuentran. Y buscando materia oscura, digamos, con las mismas propiedades. Entonces, si yo estoy buscando lo mismo que tú, ¿por qué yo no lo encuentro y tú sí? Una de las bromas que se dice aquí es que le gusta mucho la pizza, la materia oscura, entonces sí que pasa por el Gran Sasso en Italia. Pero eso se ha publicado bien, ese experimento está publicado. Sí, está publicado, lleva 20 años tomando los datos y los datos ajustan perfectamente a la señal esperada. Pero fueron un poco opacos a la hora de explicar cómo habían llegado a esos resultados. Eso unido a que había otros experimentos en el mundo sensibles al mismo tipo de materia oscura y no la estaban viendo, eso llevó a la comunidad científica a decir, vamos a montar 3 experimentos con la misma tecnología para ver qué es lo que ocurre, a ver si va a ser que esta tecnología es la correcta o qué es lo que está pasando aquí. Y uno de ellos es Anais en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Otro es Cosign en Corea y otro iba a ser en Estados Unidos, que no llegó a hacerse. Anais lleva el liderazgo respecto a Cosign de Corea. Después lleva ya 7 años de toma de datos, están 6 a punto de publicar. Recientemente han hecho una publicación preliminar en una conferencia de los resultados y lo que se ve es que Anais no ve señal. Entonces, siendo
la misma tecnología que Dama Libra, seguimos sin ver la materia oscura. ¿Y los coreanos cómo andan? Igual. Van camino de no ven nada, no han llegado a los niveles de sensibilidad de Anaïs, pero todo apunta a cero en la señal. Qué interesante esto, porque, claro, eso puede ser que se le escapó algún control de alguna manera, ¿no? Claro, Porque... puede ser que tengas algún ruido, que tu análisis de datos, de alguna manera, no sé cómo decirlo, a lo mejor la esperanza de ver algo te hace toquetear el análisis para que salga eso, y bueno, y sobre todo fue como la opacidad, sí, a la hora de explicar cómo... Los detalles, ¿no? Sí. Lo que hizo que la comunidad científica dijo, vale, pues lo vamos a repetir, pues, a ver qué ocurre. Esto me parece un caso muy interesante en la ciencia y muy útil, ¿no? Que obviamente lo primero cuando se habla de un descubrimiento es dónde está publicado y con qué controles, pero aún así cuando está publicado ese resultado necesita un tiempo para madurar y que sea reproducible por otros, ¿no? Eso es. Pero claro, estos experimentos que cuentan tantos millones de euros, pues reproducirlos pues, es costoso. Sí, pero bueno, esto se ha visto en otros casos. Por ejemplo, una versión anterior de Hyper Kamiokande se llevó el premio Nobel por descubrir esta oscilación de neutrinos, esto que he dicho antes, de que pasan de electrónico a muónico a antimuónico. Pues este experimento a la vez se vio en otro experimento que estaba en Canadá. Entonces, cuando tú ves las dos cosas a la vez, efectivamente, tanto este experimento como este están viendo esto, los dos se llevaron el premio Nobel y es la manera de validar las cosas. En general siempre hay como el primero y el que lo valida. Sí, perfecto. Y porque además de este filtro que es la montaña, para quitar todo lo que no sea neutrinos y materia oscura, yo he visto ahora en directo como un compañero tuyo utilizaba un bloque de germanio que lo utilizáis realmente para cada pieza que utilizáis, aseguraros de que no tiene una radioactividad que os pueda meter ruido. Eso es, efectivamente. No solo hay que aislarse perfectamente, sino que además tienes que tener mucho cuidado con lo que metes dentro. Claro, el gas está dentro de una vasija, o si el experimento es en forma de cristal, los cristales están sujetados a algo, no flotan ahí en medio. Entonces, pues todo ese tornillería o la estructura, los perfiles, todo eso es material que tienes que tener cuidado. Sí, porque que puede pasar que a los italianos se les pasara un tornillito. Por supuesto, sí, o cualquier cosa, o efecto de la montaña, o cómo los rayos cósmicos se chocan con la montaña. La señal que ven ellos es una señal que oscila en el tiempo, porque tiene que ver con cómo la Tierra se mueve alrededor del centro de la galaxia. Y en este movimiento de la Tierra a lo largo del año cambia la velocidad. Entonces, al cambiar la velocidad, tu tasa de detección aumenta o disminuye. Cuanto más rápido vayas en esta nube de materia oscura que tenemos a nuestro alrededor, tú esperas detectar más materia oscura. Cuando vas más despacio, como estás atravesando esa nube de materia oscura a menor velocidad, esperas detectar menos. Entonces, la señal es un máximo, mínimo que cuadra perfectamente con cuando la Tierra va más rápido, cuando la Tierra va más despacio. Y eso al final es una cosa estacional. Claro. Que la Tierra está dando vueltas. Hay que tener una serie de controles hasta el punto ya de la paranoia. ¿No? Sí. En Anaïs, aquí en el experimento que tenemos en Canfranc, pues se analiza o se monitoriza la temperatura, la humedad, pues todo este tipo de cosas que a lo mejor modifican los sensores o la adquisición o lo que sea. Otra duda que me queda es que tú llevas como 3 años de tesis y ya tienes un par de publicaciones en neutrinos y tienes alguna más de colaboraciones con otros consorcios. Sí. ¿Eso quiere decir que tú has tenido que esperar también como un año para ver esas oscilaciones? No, porque yo soy teórica y aquí hay una parte muy buena de la teoría, que es que tú haces predicciones. Entonces, yo todas las cosas que he hecho es, en el hipotético caso de que haya un detector con estas características o que la tecnología para detectar el fondo cósmico de neutrinos esté disponible, este sería el resultado esperado. Entonces, yo no tengo que esperar ningún resultado, básicamente porque el detector sobre el que estoy hablando no está ni construido ni empezado a construir.
justo hace un par de programas o 3 estuve hablando con otra física y me explicó esta diferencia, ¿no? De los físicos teóricos y los experimentales, ¿no? Efectivamente. Digamos que tú lo que haces es decir, esto puede pasar, y entonces ahora estás esperando que algún experimental, si quiere, que lo Claro, ponga, eso es. que ajuste las condiciones. Entonces, por eso también cuando eres teórico es más fácil la producción de artículos. Ya. No tienes que esperar resultados. Compañeros que son experimentales, a lo mejor en la tesis, pues tener 1 o 2 artículos dependiendo de lo bien que te vaya tu experimento, dependiendo de lo grande que sea la colaboración de tu experimento, porque no solo hay revisiones en las revistas, hay revisiones internas dentro de las colaboraciones para tu estudiante de doctorado, a ver qué vas a decir. Estamos en otoño y el valle está precioso, pues con el cambio de hojas y todo esto. Me gustaría que me contaras rutas de senderismo que hay por aquí, cuáles son tus preferidas, porque imagino que habrás hecho unas cuantas. Sí, he hecho unas cuantas. Bueno, no está exactamente en este valle, un poquito más para allá está Ordesa, que para mí es uno de los sitios más bonitos del Pirineo, y las rutas por Ordesa. Y además, hace 3 semanas he estado en Ordesa y en otoño y es espectacular. Sí. Luego por aquí, pues el Canal Roya, que es la zona de conexión entre este valle y el otro, también es muy bonita. El Valle de Izas, bueno, y luego esquiar, pues por donde quieras. Collarada ahí abajo en Villanúa, que si un día quieres desconectar o quieres hacer algo, te subes ahí arriba, mueres en el intento y ya el lunes vuelves nuevo. Pero desde Villanúa es como esquí de fondo, ahí hay una... Bueno, puedes subir de esquí de fondo o puedes subir andando. Yo he hecho las 2 cosas. Collarada lo he subido andando y luego ¿Pero también Collarada es un pico? Es un pico, sí. Vale. Collarada es un pico. Son 2.830 o algo así. Qué bueno. Sí. Nosotros estuvimos ayer en el Valle de Hecho también, Selva de Oza, y lo bonito que tiene esto es que tiene muchas nubes y al atardecer de pronto se va la nube 10 minutos y te entra una luz ahí que parece de cine. Sí. Y bueno, de Ordesa también me gusta mucho en otoño el valle que hay enfrente de Bujaruelo. Y la verdad es que me parece espectacular y creo que deberíamos de venir más. La gente de las grandes ciudades nos da a veces pereza venir para acá. Pero bueno, por otro lado, fíjate, me encontré muchísima gente en Jaca el sábado, me dio un poquito de agobio. Sí, hay que decir que Jaca es una ciudad turística y todo esto es una zona muy turística. También sufrimos esas consecuencias, pero bueno, también entiendo que es algo que vive el valle. Y sí, hay gente. Justo este puente yo me iba para Burgos, entonces a Jaca viene mucha gente del País Vasco, de Navarra, entonces dirección Burgos, que nosotros vamos por Pamplona. Pues ahí veíamos, el jueves por la tarde veíamos ahí toda la gente del País Vasco y de Navarra viniendo para acá. La verdad es que tengo sentimientos encontrados porque por un lado eso me gustaría incitar a la gente a que visitara estos lugares porque pasear por estas montañas y estos senderos es maravilloso. Pero por otro lado uno no quiere tampoco que esto se masifique, aunque la montaña es muy grande, ¿no? Pero yo creo que hay un elevado número de gente que viene a la montaña para tomarse pinchos en los pueblos. También, a ver, y también en esta época que ya anochece muy pronto y pues tampoco en la montaña no puedes estar más allá de las 4 o las 5 de la tarde. Luego queda mucha tarde y sí, Jaca se llena de gente. ¿Y de bares de Jaca o de la zona para comer, qué es lo que más te gusta si te quieres pegar un homenaje algún día? Bueno, a ver, siempre te puedes comer un chuletón, ¿no? Que ya que estamos en el norte. Sí, pues luego en Jaca hay también muchos bares de tapas que están muy bien y las migas. Yo si tengo que destacar algo de esta zona son las migas, que hay migas por toda España, que luego la gente... Pero en cada lugar se hacen... Aquí son de pan, de harina... De pan, y es un pan como muy airado, como, no sé, a mí me gustan mucho. Mira que tengo... Esponjosa, ¿no? Sí, esponjoso, eso es. Y hay otras zonas que a lo mejor están como más frito, más duro. Y la última pregunta que ya te quería hacer para terminar es ¿dónde tenemos que buscar a Beatriz Hernández Molinero en los próximos años?
¿La buscaremos en algún laboratorio subterráneo del mundo o piensas cambiar un poco de campo dentro de la física? Pues justo me pillas ahora tomando esa decisión, porque hay que empezar a mirar qué viene después de la tesis. Pues mira, esta es mi idea, que luego ocurra o no ocurra, ya veremos. Son neutrinos, yo creo que en el campo de los neutrinos he estado haciendo muchas cosas del fondo cósmico de neutrinos. Me gustaría empezar a hacer cosas de neutrinos en aceleradores, cosas mucho más relacionadas con Hypercamio-Cande y que se llama cálculos de secciones eficaces, entender bien esa interacción neutrino con los núcleos. Entonces, en el campo de los neutrinos, pero no te sé decir no. Porque en el acelerador de partículas el CERN, sí, cuando ponen las partículas a chocar, sí, ahí también se desprenden neutrinos. Sí, pero no los detectan, se producen, pero esas salen volando y ya está. Lo que se hace en la física de aceleradores de neutrinos, tú aceleras partículas para producir neutrinos y para producirlos en más o menos, es muy difícil colimar o orientar los haces de neutrinos, pero más o menos van para allá. Y normalmente por ejemplo, Hypercamio-Cande es un experimento que mide neutrinos que se han producido en un acelerador a 300 kilómetros de distancia. Entonces tú en un acelerador produces neutrinos, los mandas como para que oscilen. Necesitas este espacio y tú te colocas 300 kilómetros más para allá y ves qué es lo que ha pasado. Tú sabes qué es lo que has lanzado con el acelerador y quieres ver qué es lo que te está llegando. Este experimento me dice ya es que estaba en Japón. ¿Tú te irías a Japón a vivir unos años? No, he estado en Japón ya. Estuve el año pasado de estancia durante un mes. Me gustó mucho el país, pero no sé si para vivir. Entonces, la comunicación tiene que ser complicada, ¿no? Sí, y la cultura también es muy diferente y la cultura japonesa, de alguna manera, ser extranjero en Japón no es el paraíso, digamos. Entonces, sí, en cambio, como turista, tú vas ahí un mes y, espectacular. Y eso. Así que Japón, no sé, mi idea es más Europa, pero a saber dónde estamos. Pues, muchas gracias. ¿Te llaman Beatriz o Bea? Pues depende, porque unos me llaman Beatriz, otros me llaman Bea, así que yo me llamo a mí misma Beatriz y la gente que me llame como quiere. Pues Beatriz, te estoy muy, muy agradecido del tiempo que me has dedicado esta mañana y nada, te seguiremos la pista en tu carrera científica y mucha suerte. Pues muchas gracias por venir. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.